El alma no tiene edad. No mide su existencia en años, décadas ni siglos. No se rige por relojes ni calendarios. Y sin embargo, algo en nosotros, algo profundamente espiritual, parece cambiar, transformarse, evolucionar con el tiempo. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser que lo eterno parezca envejecer? ¿Cómo puede lo que no nace ni muere parecer distinto después de cada experiencia, más sabio, más profundo, más consciente? Hay un misterio silencioso que recorre nuestra existencia. Desde niños, sentimos una fuerza que nos habita, una presencia interna que no podemos explicar con palabras, pero que sabemos que siempre ha estado allí. Algunos la llaman alma. Otros la llaman esencia, chispa divina, espíritu. Pero más allá del nombre, todos reconocemos esa parte de nosotros que no envejece como el cuerpo, que no se desgasta con el paso de los años. Y sin embargo, percibimos que se transforma, como si aprendiera, como si cada vida le dejara una marca, como si, a pesar de su naturaleza infinita, pudiera evolucionar. Esa es la paradoja que hoy queremos explorar. El alma no tiene edad, pero envejece con sabiduría. ¿Qué significa eso realmente? ¿No se contradice? ¿Cómo puede algo eterno, inmutable, parecer distinto con el paso del tiempo? Tal vez, la clave no está en verla como una contradicción, sino como un reflejo profundo de la vida misma. Porque en este mundo donde todo parece moverse, cambiar y morir, hay una parte nuestra que permanece. Y esa parte, aunque no cambia en su esencia, se enriquece con cada experiencia, como un diamante que, con cada pulido, brilla más intensamente. Y entonces surge una nueva pregunta: si el alma no tiene edad, ¿qué es esa sabiduría que parece adquirir con cada vida? ¿De dónde viene ese conocimiento silencioso que nos hace ver el mundo con otros ojos después de cada pérdida, cada amor, cada renuncia? ¿Es acaso que el alma se llena, no de años, sino de comprensión? En el corazón de esta reflexión se esconde una verdad profunda: no envejecemos por cumplir años, sino por entender lo que significan. No somos más sabios porque el tiempo pase, sino porque el alma aprende a través del tiempo. Y en ese viaje invisible, lo eterno se encuentra con lo efímero, lo divino con lo humano, lo infinito con el instante. Tal vez por eso, cuando miramos a alguien a los ojos y sentimos una paz que no se explica, un silencio que nos abraza, una profundidad que nos traspasa, estamos viendo una parte del alma que ha vivido mucho, aunque no tenga edad. Y así comienza este viaje, explorando lo que no se ve, lo que no se toca, pero que se siente más real que cualquier otra cosa. Porque entender cómo el alma, eterna e intemporal, parece madurar con cada paso, es comenzar a comprender también el verdadero propósito de nuestra existencia. La atemporalidad del alma. El alma es atemporal. No nació cuando abriste los ojos por primera vez en este mundo, ni morirá cuando tu cuerpo respire por última vez. Es anterior a tu nombre, a tu historia, incluso a tu memoria. No está sujeta a las leyes físicas que rigen el cuerpo. Vive más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Es una chispa de lo divino, una partícula de eternidad habitando un instante pasajero. Cuando hablamos de que el alma no tiene edad, no es una metáfora. Es una realidad espiritual profunda. El tiempo, tal como lo entendemos en esta vida, no aplica para ella. No envejece como el cuerpo. No se mide en cumpleaños. No cuenta los días ni se preocupa por el mañana. Existe en una hora continuo, suspendida en una dimensión donde el principio y el fin se disuelven en un mismo silencio. Y sin embargo, está aquí, contigo, acompañándote desde siempre, recordándote lo que eres cuando olvidas. Esa atemporalidad es, en muchos sentidos, la prueba más clara de su naturaleza divina. Todo lo que nace, muere. Todo lo que empieza, termina. Menos el alma. Porque ella no está hecha de materia, sino de luz, de energía consciente, de un susurro del universo que no se apaga. No puede enfermar, no puede romperse, no puede desaparecer. Lo que sentimos como dolor, vacío o confusión no ocurre en el alma, sino en las capas más externas de nuestro ser. El alma permanece intacta, como una llama viva en lo más profundo de nosotros, esperando ser reconocida. Y sin embargo, es fácil olvidar su presencia.
Porque vivimos inmersos en un mundo que adora la velocidad, la urgencia, la apariencia. Un mundo que nos enseña a identificarnos con lo que cambia, con lo que envejece, con lo que muere. Pero el alma es lo que nunca cambia. Es el observador silencioso detrás de todas tus versiones. Estuvo allí cuando fuiste niño, está aquí ahora, y estará contigo cuando el cuerpo se apague. No importa cuántos cuerpos habite, cuántas vidas transite, su esencia permanece igual. Pero si es eterna, ¿por qué parece transformarse? ¿Por qué sentimos que el alma crece, aprende, se vuelve más sabia? Porque aunque no se mide en tiempo, se expresa a través de la experiencia. No cambia en esencia, pero se expande en conciencia. El alma no acumula años, acumula comprensión. No recuerda fechas, recuerda verdades. Y cada vez que se sumerge en una vida humana, recoge una nueva perla de sabiduría, un nuevo fragmento del gran espejo de la existencia. Por eso, cuando te sientas perdido, viejo, agotado, recuerda esto: el alma que te habita no ha envejecido un solo instante. Está intacta, inmutable, eterna. Lo que cambia no es tu ser esencial, sino la forma en la que ese ser se expresa en el mundo. Y en esa danza entre lo eterno y lo efímero, se esconde el misterio de la vida. Comprenderlo es comenzar a vivir desde un lugar más profundo, más sereno, más verdadero. Porque solo cuando recordamos que somos más que este cuerpo, más que esta historia, podemos empezar a vivir desde el alma, y no desde el miedo al tiempo. La experiencia humana, el terreno de juego del alma. La experiencia humana es el terreno de juego del alma. Es el escenario sagrado en el que lo eterno decide vestirse de carne y hueso, donde lo infinito se adentra en la limitación para conocerse a sí mismo desde otra perspectiva. El alma, que no tiene edad ni necesita nada, elige encarnar no por obligación, sino por deseo profundo de aprender, de sentir, de expandirse a través de la experiencia. Cada vida es como una escuela, un campo fértil donde la conciencia puede florecer. No se trata de acumular años, se trata de integrar lo vivido, de transformar la experiencia en comprensión. El alma no se encarna por casualidad. Cada nacimiento es una decisión consciente, aunque nuestra mente no lo recuerde. Elegimos venir aquí, a este mundo de contrastes, porque solo en la densidad de la materia, solo en la dualidad de la existencia, podemos experimentar lo que en los planos superiores solo se comprende de forma abstracta. Aquí aprendemos lo que significa amar en medio del miedo, confiar en medio de la incertidumbre, soltar en medio del apego. La vida en la tierra no es una prisión, es un laboratorio del alma. Y aunque muchos piensen que la experiencia humana es una carga, en realidad es un privilegio. Porque solo sintiendo el dolor, aprendemos la compasión. Solo enfrentando la pérdida, descubrimos el valor del amor. Solo habitando un cuerpo frágil, reconocemos la fuerza de lo que no se ve. El alma, en su infinita sabiduría, no teme a la oscuridad, porque sabe que incluso allí hay luz esperando ser descubierta. Cada desafío, cada caída, cada noche oscura del alma, es una puerta hacia una comprensión más profunda. Lo que nos duele, lo que nos quiebra, lo que nos transforma, no es un error. Es parte del proceso. El alma no busca evitar la dificultad, sino atravesarla con conciencia. Porque sabe que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, sino en las cicatrices que llevamos con dignidad. En la experiencia humana, todo tiene valor: la alegría y la tristeza, la certeza y la duda, el éxito y el fracaso. Cada momento vivido deja una huella en nuestra conciencia, una marca sutil que el alma guarda como parte de su evolución. Y así, vida tras vida, el alma se sumerge una y otra vez en esta experiencia humana, como un actor que interpreta distintos papeles en una obra infinita. A veces somos el héroe, a veces el villano. A veces somos la víctima, a veces el maestro. Pero detrás de todos esos roles, hay una misma esencia observando, aprendiendo, expandiéndose. Esa esencia eres tú, más allá de tu nombre, más allá de tu historia actual. Cuando comprendemos esto, dejamos de pelear con la vida. Empezamos a verla como una oportunidad sagrada para crecer. Incluso los momentos que parecen vacíos de sentido, tienen una razón más profunda. Incluso las personas que nos hieren, vienen con lecciones ocultas que el alma reconoce, aunque el ego no las entienda. Nada es casual.
Todo forma parte del gran diseño que permite a lo eterno conocerse a través de lo efímero. Así que no subestimes tu viaje. No minimices tus dolores, ni tus logros, ni tus silencios. Todo lo que has vivido hasta hoy ha sido parte del camino que tu alma eligió para despertar. Y en ese despertar, el alma no envejece, se revela. Porque cada experiencia humana es un peldaño más hacia la conciencia plena de lo que realmente somos. Lo humano es el puente. Lo divino es el destino. Y el alma es quien camina a ambos mundos con los pies en la tierra y la mirada en el infinito. Memoria espiritual, la sabiduría acumulada. Hay algo en lo profundo de nosotros que sabe, incluso cuando no recordamos. Una memoria silenciosa, ancestral, que no habita en la mente, sino en el alma. Esa memoria espiritual no es como la memoria del cuerpo o del cerebro. No guarda fechas ni nombres, pero contiene verdades. Verdades que no aprendimos en esta vida, pero que sentimos como si siempre hubieran estado con nosotros. ¿Alguna vez te ha pasado que comprendes algo con una intensidad inexplicable? Como si ya lo supieras desde antes, aunque nadie te lo haya enseñado. O quizá has sentido una conexión profunda con lugares, personas o culturas que jamás habías conocido. Es como si algo en ti los recordara. Como si tu alma los reconociera, más allá de esta existencia. Esa es la memoria espiritual actuando desde el fondo de tu ser. El alma no olvida, aunque la mente no recuerde. Cada vida que hemos vivido, cada elección, cada error, cada acto de amor o de miedo, ha dejado una marca. No como un castigo, sino como un aprendizaje. Esa sabiduría no desaparece. Se acumula. Se integra. Se convierte en una parte sutil de lo que somos. Y aunque no tengamos acceso consciente a todas esas memorias, ellas moldean nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestras intuiciones. Hay niños que parecen sabios desde muy pequeños, que hablan con una profundidad que conmueve. Hay adultos que, sin haber vivido mucho en términos de años, caminan con una madurez emocional difícil de explicar. ¿De dónde viene esa profundidad? ¿Cómo se construye esa sensibilidad tan refinada? No es producto de un entorno. Es una resonancia interna. Es el eco de muchas vidas vividas, de muchas lecciones aprendidas más allá de esta encarnación. La memoria espiritual no se impone, no grita. Se manifiesta en la sutileza, en la manera en que respondemos ante el dolor, en la capacidad de soltar sin odio, en el deseo de buscar lo verdadero en medio del ruido. Es un tipo de conocimiento que no necesita demostrarse. Simplemente se expresa, en forma de compasión, de intuición, de humildad. Y eso, más que cualquier diploma o experiencia externa, es un signo de evolución del alma. Cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio, la calma sobre la reacción, estamos activando esa sabiduría acumulada. No se trata de negar nuestra humanidad, sino de recordarla con conciencia. Porque hemos sido muchas cosas. Hemos vivido muchas historias. Y todas ellas viven en nosotros, como páginas de un libro que sigue escribiéndose, pero que ya lleva capítulos llenos de enseñanzas. Por eso, cuando te sientas perdido, desconectado o vacío, recuerda que dentro de ti hay un archivo invisible de memorias sagradas. Que no necesitas saberlo todo, porque tu alma ya lo recuerda. Y que cada paso que das en esta vida está sostenido por una sabiduría que viene de muy lejos. Una sabiduría que no envejece con los años, pero que se hace más presente cuando empezamos a vivir con el corazón abierto. El alma no tiene edad, pero cada experiencia le deja una huella luminosa. No para hacerla más vieja, sino para hacerla más consciente. Y esa conciencia es la verdadera madurez espiritual. No se mide en tiempo, se mide en profundidad. En presencia. En la capacidad de mirar al otro y vernos reflejados. En la fuerza de seguir creciendo, aún en medio del dolor. En el valor de confiar, aun cuando todo parece incierto. La memoria espiritual es el mapa invisible que nos guía, que nos susurra verdades cuando el mundo se llena de ruido. Escucharla es volver a casa. Es recordar lo que somos. Es despertar a la sabiduría que nunca se fue, solo estaba esperando ser reconocida. Porque el alma, aunque no tenga edad, guarda en su silencio toda la historia de lo que hemos sido,
y la promesa luminosa de lo que aún podemos llegar a ser. El envejecimiento del alma como evolución. Cuando hablamos de que el alma envejece con sabiduría, no nos referimos a un desgaste ni a una pérdida. Hablamos de una transformación, de una evolución silenciosa que no la vuelve más frágil, sino más completa. No es una vejez que deteriora, es una madurez que ilumina. El alma, a pesar de ser eterna e inmutable en su esencia, se va afinando con cada experiencia vivida. Como si cada vida la puliera, como si cada encarnación le diera un nuevo matiz, una nueva profundidad, una nueva forma de comprender el misterio de la existencia. Y es que el alma no envejece como el cuerpo. No pierde energía con los años, no se agota. Lo que ocurre es que se vuelve más sabia, más silenciosa, más observadora. Ya no reacciona con la misma intensidad, porque ha aprendido a mirar desde otro lugar. Ha comprendido que la mayoría de las cosas que nos agitan en la superficie son olas pasajeras, y que la verdadera paz está en el fondo, donde todo permanece inmóvil y sereno. Con cada vida, el alma aprende algo más sobre el amor, sobre el miedo, sobre el perdón, sobre la libertad. Y ese aprendizaje se va integrando en lo más profundo de su luz, como capas de comprensión que no se ven, pero que se sienten. Por eso, a veces, podemos estar frente a una persona que no ha vivido mucho en años, pero que transmite una sabiduría que conmueve. Una sabiduría que no viene de esta vida, sino de muchas. No se trata de acumular conocimientos, sino de haber pasado por el fuego de la experiencia y haber salido de él con el corazón más abierto. Decimos que el alma se transforma, pero en realidad, lo que se transforma es su capacidad de amar, de incluir, de perdonar, de sostener. El alma vieja no es la que lo sabe todo, sino la que ya no necesita demostrar nada. Es la que comprende sin juzgar, la que acompaña sin invadir, la que guía sin imponer. Ha aprendido que todo tiene su tiempo, que cada alma tiene su propio ritmo, que no hay errores, solo caminos distintos para llegar al mismo centro. Este envejecimiento del alma es, en realidad, un proceso de expansión. No hacia afuera, sino hacia adentro. Cada experiencia vivida con conciencia deja una marca de sabiduría. No importa cuán dura haya sido. La pérdida, la soledad, la traición, la incertidumbre, todo eso que en su momento pareció un obstáculo, en realidad se convierte en un maestro. Y el alma, al abrazar esas vivencias con humildad, se expande. No en tamaño, sino en luz. No en poder, sino en compasión. Con el tiempo, el alma se vuelve más simple, pero más profunda. Deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no necesita tantas palabras, porque su presencia habla por sí sola. Ya no busca tener razón, porque ha comprendido que la verdad tiene muchas formas de manifestarse. Ya no se aferra, porque sabe que todo lo que es verdadero permanece. Y en ese estado, no hay orgullo ni lucha. Hay paz. Hay una sabiduría serena, que no necesita convencer, solo estar. Por eso decimos que el alma envejece con sabiduría, porque aunque no tenga edad, se vuelve más completa con cada paso. No porque le falte algo, sino porque cada vida es una oportunidad para recordar lo que ya sabía. Y en ese recordar, se produce una alquimia sagrada, lo eterno se encuentra con lo vivido, y de ese encuentro nace una luz nueva, una conciencia más clara, una presencia más amorosa. El alma no acumula años, acumula comprensión. Y esa comprensión es lo que transforma cada vida en un acto sagrado. Porque no vinimos solo a vivir, vinimos a recordar. No vinimos solo a aprender, vinimos a integrar. Y cada vez que lo hacemos, el alma florece un poco más. Aunque no envejezca, aunque no cambie en su esencia, cada paso que damos la vuelve más sabia. Y esa sabiduría es lo que, al final, nos sostiene en medio del misterio. Los signos de un alma vieja. Hay quienes caminan entre nosotros con una mirada que parece haberlo visto todo. No es tristeza. No es resignación. Es algo más profundo. Una especie de paz antigua que no necesita adornos ni explicaciones. Es la huella de un alma vieja. De un ser que ha transitado muchos caminos, que ha amado y perdido, que ha buscado y renunciado, que ha vivido en muchos cuerpos, en muchos tiempos, y que ahora, en silencio, simplemente es.
Los signos de un alma vieja no se encuentran en los títulos que acumula, ni en las palabras que pronuncia. Se sienten. Se perciben en su forma de escuchar, en su capacidad de ver más allá de las apariencias, en la suavidad de su presencia. Un alma vieja no necesita tener todas las respuestas. Sabe que hay preguntas que no pueden resolverse con la mente, solo con el corazón. Y por eso, no se desespera ante la incertidumbre. La habita. Un alma vieja no siempre encaja en este mundo. A menudo se siente distinta, fuera de lugar, como si recordara algo que los demás han olvidado. Siente una nostalgia sin nombre, un anhelo de algo más profundo, más verdadero. No busca el ruido, busca la quietud. No desea el éxito convencional, sino el sentido. No corre tras la validación externa, porque su brújula está dentro. Y esa brújula la guía, incluso cuando el camino parece oscuro. Estas almas no siempre fueron así. No nacieron sabias. Han pasado por el miedo, por la ira, por la ambición. Han probado el poder, el control, la adicción. Han vivido vidas de exceso, de dolor, de vacío. Pero en algún punto del ciclo, algo despertó. Y decidieron cambiar. Decidieron soltar. Empezaron a buscar algo que no se ve, pero que da sentido a todo lo demás. Y en ese buscar, el alma empezó a madurar, a brillar sin ruido, a amar sin condiciones. Un alma vieja tiene heridas, pero ya no las usa como excusa. Tiene cicatrices, pero no como emblemas de sufrimiento, sino como señales de superación. Ha aprendido que no hay enemigos reales, solo espejos. Que todo lo que duele puede ser una puerta. Que el otro no es un extraño, sino una parte de sí misma que aún está en proceso de recordar. Estas almas son maestras silenciosas. No porque enseñen con palabras, sino porque inspiran con su sola presencia. No se creen superiores, porque han sido de todo, víctimas y victimarios, sabios e ignorantes, luz y sombra. Y por eso, comprenden. Por eso no juzgan. Por eso saben que cada alma está en su propio viaje, y que la comparación no tiene sentido cuando se trata de evolución espiritual. Un alma vieja no busca convencer. No necesita tener razón. Prefiere sembrar dudas que despierten, en lugar de certezas que adormezcan. Sabe que la verdad es vasta, y que cada uno la encuentra desde un lugar diferente. Y así, con humildad, se convierte en un faro. No para que otros la sigan, sino para recordarles que también ellos tienen su propia luz. Si alguna vez te has sentido diferente, si alguna vez has sentido que tus emociones son más intensas, que tu sensibilidad es más profunda, que tu corazón percibe lo invisible, tal vez sea porque tu alma ya ha vivido mucho. No estás solo. Hay otros como tú. Y aunque el camino pueda sentirse solitario, no es un error. Es una preparación. Porque las almas viejas no vinieron a repetir lo conocido, vinieron a despertar lo dormido. Y es en esa misión silenciosa donde reside su grandeza. No se trata de tener todas las respuestas, sino de sostener las preguntas con amor. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo con una mirada nueva. No se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. El alma vieja no busca escapar del ciclo, busca entenderlo. Y al entenderlo, lo trasciende. Porque el alma, aunque no tenga edad, revela en su mirada la profundidad del tiempo. No como una carga, sino como un legado. No como algo que pesa, sino como algo que guía. Y en ese reflejo, quien la observa, también empieza a recordar. El tiempo como ilusión y herramienta. El tiempo. Ese río invisible que lo arrastra todo. Lo usamos para medir nuestros días, para organizar nuestras metas, para calcular nuestras pérdidas. Pero para el alma, el tiempo es una ilusión. Una herramienta, no una prisión. No le pertenece. No la rige. El alma no necesita del tiempo para existir, pero se sirve de él para aprender. Desde la perspectiva del espíritu, el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, no es más que una convención mental, una forma limitada de ordenar la experiencia. El alma, en cambio, vive en un eterno ahora. No porque no valore lo vivido o no proyecte posibilidades, sino porque su realidad más profunda está más allá de cualquier calendario. Para ella,
Todos los momentos son uno. Todo sucede al mismo tiempo. Cada vida, cada lección, cada encuentro, forman parte de una red sin principio ni final. Y sin embargo, el alma decide encarnar en esta dimensión donde el tiempo parece fluir en una sola dirección, como si olvidara momentáneamente su naturaleza eterna para sumergirse en la densidad de lo humano. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué algo que está más allá del tiempo elegiría vivir dentro de él? Porque el tiempo es una escuela, una herramienta de precisión espiritual. Solo cuando el alma se enfrenta a la aparente urgencia del reloj, al límite de los años, a la brevedad de las oportunidades, puede experimentar ciertos matices de la vida que en los planos superiores no existen. El alma no cambia en su esencia, pero se transforma a través de la experiencia temporal. No se trata de evolución como mejora, sino de expansión en la comprensión. Aquí, en este mundo donde las horas pasan y los cuerpos envejecen, el alma tiene la posibilidad de recordar lo que es eterno, precisamente por contrastarlo con lo que muere. Tiene la posibilidad de elegir, de equivocarse, de amar en condiciones imperfectas, de perdonar en medio de la herida, de soltar cuando todo duele. Y eso no sería posible sin la ilusión del tiempo. El alma no necesita tiempo para ser, pero lo necesita para aprender. Así, cada segundo vivido no es un ladrillo más en una cárcel, sino una oportunidad para crecer. No envejecemos porque el tiempo pase, sino porque el alma, al usar el tiempo, se enfrenta a sí misma. Y en ese espejo, descubre sus resistencias, sus miedos, sus apegos. No es el tiempo el que transforma al alma, es el alma la que se transforma a través del tiempo. Por eso, cuando sentimos que los días se escapan, cuando nos pesa el pasado o nos angustia el futuro, podemos recordar esto: el alma no está atrapada. Solo está jugando un juego sagrado. Ha entrado al escenario del tiempo para experimentar la eternidad desde un punto finito. Y lo ha hecho por amor, por deseo de comprender más profundamente lo que ya es. Y tal vez, en medio de ese juego, podamos aprender también nosotros a soltar la rigidez del reloj, a no vivir obsesionados por llegar a algún lugar, por lograrlo todo antes de que sea tarde. Porque para el alma, nunca es tarde, nunca es demasiado pronto. Todo ocurre en el momento perfecto, incluso cuando la mente no lo entiende. Lo que parece demora, a veces es preparación. Lo que parece pérdida, a veces es redirección. Y lo que parece final, casi siempre es un nuevo comienzo. El alma no se apura, no se desespera, porque sabe que el tiempo no la limita, la acompaña, la guía. Y cuando esa comprensión se instala en nosotros, algo cambia. Ya no vivimos como esclavos del calendario, sino como viajeros conscientes de una eternidad que se despliega instante a instante. Y entonces el tiempo, lejos de ser un enemigo, se convierte en un maestro, en una danza, en un espacio sagrado donde lo eterno se manifiesta, paso a paso, suspiro a suspiro. El dolor como catalizador del crecimiento espiritual. El dolor, esa sombra inevitable que atraviesa la existencia humana. Lo evitamos, lo tememos, lo rechazamos. Pero en el camino del alma, el dolor no es un castigo, es un maestro. Un espejo que revela lo que aún no ha sido sanado. Un crisol donde se forja la verdadera sabiduría. Porque por paradójico que parezca, es en nuestras noches más oscuras donde la luz interior encuentra su mayor intensidad. El alma no busca el sufrimiento. No lo desea. Pero sabe que, en el mundo de la forma, es a través del contraste que se despierta la conciencia. ¿Cómo podríamos comprender la verdadera alegría si nunca hubiésemos tocado la tristeza? ¿Cómo valorar la paz si no hemos sentido el peso de la angustia? ¿Cómo amar profundamente si no hemos pasado antes por la pérdida, el abandono o el vacío? Cada herida lleva en sí misma una posibilidad de transformación. No una transformación superficial, sino una metamorfosis profunda, donde la identidad se quiebra y el alma tiene la oportunidad de recordarse a sí misma más allá de los roles, los apegos y las máscaras. El dolor, cuando se vive con presencia y sin evasión, no destruye, revela. Muestra lo que somos cuando todo lo demás se derrumba. En esos momentos en los que creemos haber tocado fondo, cuando ya no queda nada a que aferrarse, suele aparecer algo nuevo. No una respuesta inmediata,
no una solución mágica, sino una semilla de sabiduría. Una comprensión que no viene de la mente, sino de las entrañas. Es como si el alma dijera, ahora que todo ha sido arrancado, puedes ver lo que verdaderamente importa. Y ese instante, aunque breve, aunque silencioso, marca un antes y un después. Porque tras el dolor auténticamente sentido, surge una compasión que antes no teníamos. Una humildad que no nace de la sumisión, sino de la claridad. Una ternura que no se enseña, pero que brota de haber conocido la fragilidad propia. El alma madura cuando abraza su vulnerabilidad, no como debilidad, sino como portal hacia una verdad más amplia. No se trata de glorificar el sufrimiento. Se trata de reconocer su valor como herramienta de despertar, de dejar de huir de él y empezar a escuchar lo que intenta mostrarnos. Muchas veces, lo que más nos duele está tratando de llevarnos de regreso a nosotros mismos. No para encerrarnos, sino para liberarnos. No para limitarnos, sino para recordarnos que la paz no está en evitar lo que sentimos, sino en habitarlo con presencia. Y así, a través de cada proceso difícil, el alma no se rompe, se expande. Cada caída se convierte en un peldaño. Cada fracaso, en un replanteamiento. Cada duelo, en una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda. No es el tiempo el que sana, es la mirada que cambia cuando dejamos de resistir lo que la vida nos trae. Muchos de los seres más sabios que han pasado por este mundo no lo son por haber tenido una vida fácil, sino por haber recorrido sus infiernos internos sin perder la fe, por haber llorado en silencio sin cerrarse, por haber amado, incluso después de haber sido heridos. El alma, en esos casos, no se endurece con la adversidad, se vuelve más ligera, más comprensiva, más radiante, porque al final, lo que transforma no es el dolor en sí mismo, sino lo que hacemos con él, lo que decidimos ver en medio del caos, lo que estamos dispuestos a soltar cuando ya no hay nada que controlar. Y en ese acto de rendición, que no es debilidad sino sabiduría, el alma envejece con gracia, no en años, sino en profundidad, no en desesperanza, sino en compasión. Ese es el misterio. El dolor, cuando lo abrazamos desde el alma, deja de ser sufrimiento. Se convierte en luz que limpia, en fuego que purifica, en camino que enseña. Y aunque duela, transforma. Porque lo eterno, al vivir una experiencia humana, necesita atravesar lo humano en todas sus formas. Y en ese cruce, lo divino no se pierde, se revela. La sabiduría silenciosa del alma. Hay una sabiduría que no se grita, que no necesita palabras, que no busca reconocimiento. Una sabiduría silenciosa, profunda, serena. La sabiduría del alma. Esa que no se aprende en libros ni se mide en logros, sino que se cultiva en la quietud, en la observación, en la forma en que elegimos responder al mundo. Cuando un alma ha caminado lo suficiente, cuando ha atravesado vidas, desafíos, despedidas y renacimientos, algo en ella cambia. Ya no siente la necesidad de convencer, de competir, de imponerse. Ya no necesita tener razón, porque ha descubierto que la verdad es más amplia que cualquier argumento. Ha comprendido que cada ser humano está en su propio nivel de conciencia, en su propio ritmo de despertar, y que no hay urgencia en forzar un proceso que solo florece cuando el alma está lista. La sabiduría silenciosa del alma se manifiesta en la forma en que sostiene el dolor sin dramatismo, en cómo observa el conflicto sin perder la paz interior, en cómo abraza al otro sin esperar algo a cambio. Es una energía que no busca atención, pero que transforma. Una presencia que no necesita hablar mucho, pero que eleva a quienes la rodean. Hay personas que entran en una habitación y sin decir una sola palabra, generan calma. No porque sean especiales, sino porque su alma ha recordado quién es. No es una sabiduría que impresiona, es una sabiduría que acoge. No necesita lucirse, necesita servir, escuchar, acompañar, y a veces, simplemente estar. Porque ha entendido que la verdadera transformación no viene de afuera, sino de adentro. Que el verdadero poder no está en controlar, sino en soltar. Y que el verdadero amor no exige, solo fluye. Este tipo de sabiduría nace cuando dejamos de identificarnos con lo externo. Cuando ya no necesitamos defender una imagen, un personaje, un ego.
cuando soltamos la urgencia de sobresalir y simplemente empezamos a ser, a vivir con autenticidad, sin máscaras, sin pretensiones. El alma entonces brilla sin ruido, como una vela encendida en medio del silencio. Esa luz no siempre es comprendida por los demás. A veces incluso incomoda, porque lo verdadero confronta, sin intención de hacerlo. Despierta algo en el otro, un recuerdo, un reflejo, un llamado. Y aunque no sepa ponerlo en palabras, el corazón lo reconoce. Porque la sabiduría del alma no se explica, se siente. En un mundo que celebra la rapidez, la respuesta inmediata, el ruido constante, el alma madura se vuelve contracorriente. Prefiere el ritmo pausado, la profundidad en lugar de la superficie, la presencia en vez de la prisa. Sabe que no hay nada que demostrar, porque el valor real no está en lo que se ve, sino en lo que se irradia desde adentro. Y así, con cada gesto consciente, con cada silencio pleno, el alma se manifiesta. No para ser admirada, sino para ser útil. No para dirigir, sino para inspirar. Se convierte en tierra fértil para que otros también puedan florecer. Porque la sabiduría del alma no quiere seguidores, quiere despertar. Cuando encontramos a alguien así, lo sentimos. Y muchas veces, cuando nosotros mismos empezamos a despertar, también notamos que ya no necesitamos tantas palabras, que preferimos escuchar más que hablar, que valoramos la simpleza, que buscamos lo esencial. No porque nos hayamos vuelto indiferentes, sino porque la conciencia nos ha enseñado a ver desde otro lugar. Ese lugar es el alma. Y desde ahí, la sabiduría no necesita títulos, ni adornos, ni explicaciones. Solo necesita presencia. Una presencia que transforma sin esfuerzo, que guía sin dirigir, que ama sin poseer. Y en esa forma de estar, se revela lo eterno. Se manifiesta lo divino. Porque el alma, en su silencio, lo recuerda todo. Y cuando lo recuerda, enseña sin enseñar. Ama sin condiciones. Y al hacerlo, siembra en otros la semilla del despertar. Hay algo profundamente hermoso en comprender que el alma no necesita hacer ruido para evolucionar, que su crecimiento no siempre se manifiesta en grandes transformaciones externas, sino en pequeños gestos internos, en decisiones tomadas desde el amor, en silencios que contienen comprensión, en actos de humildad que no buscan reconocimiento. Así envejece el alma, no en años, sino en profundidad de mirada, en la capacidad de vivir desde un espacio más amplio, más sabio, más amoroso. Decimos que el alma es eterna, y lo es. Pero eso no significa que permanezca estática. Aunque no cambia en esencia, se expande en conciencia. Cada experiencia, cada vida, cada elección consciente deja una huella. Y con el paso del tiempo, o mejor dicho, con el paso de las vivencias, esa conciencia se vuelve más luminosa, más compasiva, más libre. Una de las señales más claras de esta madurez del alma es la forma en que su presencia cambia. Ya no se trata de hacer, sino de ser. Ya no busca estar en el centro, sino en equilibrio. Ya no necesita acumular, sino comprender. Hay una belleza callada en ese tipo de evolución. Una serenidad que no se puede forzar, solo se alcanza cuando hemos transitado suficientes inviernos internos como para valorar la luz sin aferrarnos a ella. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje que trasciende una sola vida. La maduración del alma se da en ciclos, en espirales que se repiten y se profundizan. A veces sentimos que estamos volviendo a lo mismo, cuando en realidad estamos llegando al mismo lugar desde un nivel más alto de comprensión. Y eso es crecimiento. Eso es sabiduría. Hay una quietud que aparece cuando el alma ha dejado de resistirse a lo que es. Ya no busca cambiarlo todo, porque ha aprendido a confiar en el ritmo de la vida. Ha soltado la necesidad de control, y en ese soltar ha encontrado la verdadera libertad. La libertad de aceptar, de fluir, de amar sin condiciones. Porque la madurez del alma no consiste en saber más, sino en juzgar menos. En comprender más profundamente. En amar más plenamente. Y esa comprensión se convierte en una forma de ver el mundo. Un alma que ha envejecido con sabiduría ya no se queda en la superficie de las cosas. Ve más allá de las palabras, más allá de los gestos,
más allá de los personajes que todos interpretamos. Puede ver la herida detrás de la ira, el miedo detrás del orgullo, la ternura detrás del silencio. No porque sea mejor, sino porque ha estado ahí. Ha sentido, ha fallado, ha aprendido. Y eso la ha vuelto más humana, más consciente. El alma madura no huye de la oscuridad. La abraza. No porque la desee, sino porque ha comprendido que incluso en la sombra hay una lección. Que cada experiencia, por dolorosa que sea, puede ser una oportunidad de despertar. Y en esa actitud de apertura, el alma deja de resistirse a la vida. Empieza a danzar con ella. No siempre con alegría, pero sí con presencia. Con entrega. Esa es la sabiduría que no se enseña, que no se impone, que simplemente se encarna, que se vuelve parte de cada paso, de cada mirada, de cada silencio. Una sabiduría que transforma, no por lo que dice, sino por lo que es. Porque el alma, cuando ha recordado su naturaleza divina a través de lo humano, se vuelve un puente entre el cielo y la tierra. Un testimonio viviente de que se puede vivir con los pies en el mundo y el corazón en lo eterno. Así envejece el alma. No con arrugas ni con peso, sino con luz. Con una luz que no enceguece, pero que ilumina suavemente a quien se le acerca. Y esa luz no necesita ser proclamada. Solo necesita ser vivida. Porque cuando el alma encarna esa sabiduría, no necesita hacer más, solo necesita ser. Y en ese ser, deja huellas invisibles en el mundo. Huellas que no se borran con el tiempo, porque no pertenecen al tiempo. Pertenecen al alma.